¿Alguna vez te has preguntado si Judas Iscariote fue realmente el villano más grande de la historia? ¿Y si la traición más famosa del mundo no fue traición sino obediencia? ¿Y si te dijera que existe un evangelio antiguo, escrito en el siglo II, que presenta a Judas no como demonio sino como el único discípulo que verdaderamente entendió a Jesús? El Evangelio de Judas. Descubierto en los años 70 en Egipto. Perdido durante casi 2000 años. Declarado herético por los padres de la Iglesia. Destruido sistemáticamente. Pero un ejemplar sobrevivió. Escondido en una cueva. Pasando por manos de traficantes de antigüedades. Deteriorándose en una caja fuerte bancaria. Hasta que finalmente fue restaurado y traducido en 2006. Y lo que reveló sacudió los fundamentos del cristianismo tradicional. Porque en este evangelio, Judas no es traidor. Es héroe. No entregó a Jesús por 30 monedas de plata y codicia. Lo entregó porque Jesús se lo pidió. Porque era el único capaz de completar el plan divino. Porque amaba a su maestro lo suficiente para cargar con el odio eterno de la humanidad. Hoy vas a descubrir qué dice realmente el Evangelio de Judas. ¿Por qué fue suprimido tan violentamente? ¿Qué verdades contenía que eran tan peligrosas para la Iglesia? Y cómo este texto cambia completamente la narrativa que has conocido toda tu vida. Prepárate porque después de esto, nunca verás la Semana Santa de la misma manera. El descubrimiento del Códice Tro. La historia del descubrimiento es casi tan dramática como el contenido mismo. En 1978, campesinos egipcios encontraron una cueva cerca de El Minya en Egipto. Dentro había un códice de papiro. Un libro antiguo. Escrito en copto. No sabían lo que tenían. Lo vendieron a traficantes de antigüedades. Cambió de manos múltiples veces. Fue llevado a Europa. A Estados Unidos. De vuelta a Europa. Cada transacción en el mercado negro. Cada movimiento degradando el frágil papiro. Durante años estuvo en una caja fuerte bancaria en Nueva York. Sin control de humedad. Sin preservación adecuada. Las páginas se deterioraban. Se fragmentaban. Se convertían en polvo. En el año 2000, una comerciante suiza de antigüedades llamada Frieda Nussberger Chakos lo adquirió. Intentó venderlo pero no encontró comprador legítimo que pagara el precio que pedía. Finalmente decidió donarlo a la Fundación Maecenas para Antiguo Arte en Basilea. Los expertos lo examinaron. Y quedaron asombrados. Este códice contenía 4 textos gnósticos. Uno de ellos era el Evangelio de Judas. Mencionado por Ireneo de Lyon en el año 180, pero considerado perdido para siempre. Comenzó trabajo urgente de conservación y traducción. El papiro estaba en condiciones terribles. Miles de fragmentos. Como rompecabezas extremadamente complejo. Tomó años ensamblar. Años traducir del copto al inglés y otros idiomas. Finalmente, en abril de 2006, National Geographic publicó la traducción. Y el mundo se enteró de lo que había estado escondido durante casi 2 milenios. ¿Qué es el gnosticismo? Antes de explorar el contenido del Evangelio, necesitas entender el gnosticismo. Porque el Evangelio de Judas es texto gnóstico. Y sin comprender el gnosticismo, no puedes comprender el Evangelio. El gnosticismo fue movimiento espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo. Contemporáneo con cristianismo ortodoxo. Pero radicalmente diferente en teología. La palabra gnosis significa conocimiento. No conocimiento intelectual. Conocimiento espiritual directo. Experiencia mística de lo divino. Los gnósticos creían que la salvación venía de gnosis, no de fe ciega o rituales externos. Teología gnóstica básica. El mundo material fue creado por Dios falso. Demiurgo. Ser inferior. Ignorante o malévolo. No el Dios verdadero y supremo. El Dios verdadero es puro espíritu. Totalmente trascendente. Desconocido e incognoscible por medios ordinarios. El demiurgo, sin embargo, creó el mundo material como prisión para almas divinas. Los seres humanos son chispas divinas atrapadas en cuerpos materiales. Espíritu aprisionado en carne. Y la misión de vida es despertar. Recordar tu origen divino.
liberarte de la prisión material, ascender de vuelta a los reinos de luz. Jesús, en teología gnóstica, no vino a morir por nuestros pecados. Vino a enseñar gnosis, a revelar conocimiento secreto, a mostrar el camino de liberación. No es Salvador que te salva externamente. Es Maestro que te enseña a salvarte a ti mismo. Obviamente, esta teología es incompatible con cristianismo ortodoxo. La Iglesia enseña que el mundo material fue creado por Dios verdadero y es bueno, que Jesús murió para redimir pecados, que la salvación viene por fe en Cristo y participación en sacramentos de la Iglesia. Entonces la Iglesia condenó el gnosticismo como herejía, destruyó textos gnósticos, persiguió a gnósticos, y durante siglos, el gnosticismo fue conocido solo a través de refutaciones de sus enemigos, hasta que en 1945 se descubrieron los textos de Nag Hammadi en Egipto, biblioteca completa de evangelios gnósticos, y luego, décadas después, el Evangelio de Judas. Estos descubrimientos permitieron finalmente escuchar voz gnóstica directamente, no filtrada por críticos hostiles. Y lo que dicen es fascinante. El contenido del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas no es biografía de Jesús como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es revelación. Diálogo secreto entre Jesús y Judas. Enseñanzas esotéricas dadas en privado. El Evangelio comienza describiendo a Jesús apareciendo a sus discípulos. Ellos están orando sobre pan en Eucaristía. Y Jesús se ríe. Los discípulos preguntan por qué se ríe de sus oraciones. Jesús responde que no se ríe de ellos sino del Dios que adoran. Porque están adorando al demiurgo, al creador de este mundo material, no al Dios verdadero. Esto establece tono inmediatamente. Los discípulos no entienden. Están equivocados en su comprensión básica de divinidad. Pero Judas es diferente. Judas se acerca a Jesús en privado. Le dice, sé quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino inmortal de Barbelo. Barbelo es concepto gnóstico. El primer emanación del Dios verdadero. La Madre Divina. El principio femenino de lo absoluto. Jesús reconoce que Judas entiende. Que entre todos los discípulos, solo Judas ha captado la verdad. Entonces Jesús dice a Judas, apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Lo que sigue es serie de revelaciones. Cosmología gnóstica completa. Jesús describe cómo el Dios verdadero emanó seres divinos. Cómo estos seres crearon reinos celestiales. Cómo eventualmente el demiurgo surgió y creó el mundo material. Jesús explica que los seres humanos tienen dos aspectos. El cuerpo mortal creado por el demiurgo. Y el espíritu inmortal que viene del reino divino. La mayoría de humanos están dormidos, identificados con el cuerpo, adorando al Dios falso. Pero algunos tienen gnosis. Han despertado. Reconocen su verdadera naturaleza divina. Y estos pueden ascender más allá de este mundo cuando mueren. Luego viene la parte crucial. Jesús dice a Judas que lo traicionará. Pero esto no es malo. Es necesario. Porque Jesús necesita liberarse de su cuerpo físico para retornar al reino divino. Jesús dice, tú excederás a todos ellos. Porque tú sacrificarás al hombre que me viste. Esto es complejo. El hombre que me viste es el cuerpo físico de Jesús. Judas no está matando a Jesús verdadero, que es espíritu divino. Está liberando a Jesús de su envoltura material. Entonces la traición es acto de amor, de obediencia, de comprensión profunda. Judas es el único discípulo lo suficientemente iluminado para completar esta tarea difícil. El Evangelio termina con escena de la traición. Pero tono es completamente diferente. No es traición egoísta. Es sacrificio heroico. Judas carga con la maldición eterna para que su maestro pueda completar su misión. Porque este Evangelio es tan radical. El Evangelio de Judas invierte completamente la narrativa tradicional. En múltiples niveles. Cada inversión es desafío directo a cristianismo ortodoxo. Primero, Judas como héroe. En los evangelios canónicos, Judas es prototipo del mal. El traidor supremo.
Satanás entra en él. Se suicida en desesperación. Es condenado. Pero en el Evangelio de Judas, es santo. Es el discípulo más iluminado. El único que entiende verdad. El que hace el sacrificio más grande. Cargar con odio de toda la humanidad para siempre. Esta inversión cuestiona juicio moral fundamental. Si Judas es héroe, entonces nuestro entendimiento del bien y mal es incorrecto. Lo que parece traición es obediencia. Lo que parece maldad es bondad. Segundo, los otros discípulos como ignorantes. Pedro, Juan, Santiago. En cristianismo ortodoxo son santos. Fundadores de la Iglesia. Apóstoles glorificados. En el Evangelio de Judas, son descritos como sacrificando en nombre del demiurgo. Adorando al Dios falso. Estableciendo religión que mantiene a humanos esclavizados en ignorancia. Esto es ataque directo a la Iglesia institucional. Diciendo que la Iglesia fue fundada por discípulos que no entendieron. Que perpetúa adoración al Dios falso. Que mantiene a creyentes en oscuridad. Tercero, Jesús no murió por tus pecados. En cristianismo ortodoxo, la crucifixión es evento central. Jesús murió como sacrificio por redimir pecado humano. Su muerte es lo que salva. En el Evangelio de Judas, la crucifixión es liberación. Jesús no muere. Su cuerpo muere. Pero él, como Espíritu Divino, es liberado. Y su enseñanza no es sobre su muerte sino sobre gnosis. Sobre conocimiento que libera. Esto elimina toda la teología de expiación. No hay pecado original. No hay necesidad de salvador externo. Solo hay ignorancia y conocimiento. Esclavitud y liberación. Cuarto, salvación por conocimiento, no por fe. El cristianismo ortodoxo enfatiza fe. Creer en Jesús como Señor y Salvador. Participar en sacramentos. Obedecer a la Iglesia. El gnosticismo enfatiza conocimiento. Despertar directo. Experiencia mística personal. No necesitas intermediarios. No necesitas sacerdotes. No necesitas iglesia. Necesitas gnosis. Esto es profundamente amenazante para autoridad eclesiástica. Porque si cada persona puede conocer a Dios directamente, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve el clero? ¿Para qué sirve el ritual? ¿Por qué la iglesia lo suprimió tan violentamente? Ahora entiendes por qué la iglesia odiaba este evangelio. No era solo desacuerdo teológico abstracto. Era amenaza existencial al poder y autoridad de la iglesia. Ireneo de Lyon, en el año 180, escribió contra el evangelio de Judas específicamente. Lo llamó ficción blasfema. Dijo que fue escrito por secta gnóstica llamada los cainitas. Advirtió a cristianos que no lo leyeran. Pero solo mencionar que existe sugiere que estaba circulando. Que había suficiente interés que Ireneo sintió necesidad de refutarlo. En los siglos siguientes, cuando la Iglesia ganó poder político después de Constantino, la supresión se volvió violenta. Textos gnósticos fueron quemados. Personas que los poseían fueron perseguidas. El gnosticismo fue declarado herejía punible con muerte. ¿Por qué tanta violencia? Porque el gnosticismo era alternativa real. Otra forma de entender a Jesús. Otra forma de buscar salvación. Y competía con cristianismo ortodoxo por seguidores. Si la gente aceptaba gnosis, no necesitaban la iglesia. No pagaban diezmos. No obedecían a obispos. No participaban en sacramentos. La iglesia perdía poder, influencia, riqueza. Entonces tenía que ser destruido. Completamente. No solo refutado intelectualmente, sino borrado de existencia. Y casi funcionó. Durante 1600 años, el gnosticismo fue conocido solo por refutaciones de enemigos. Los textos originales desaparecieron. Hasta Nag Hammadi. Hasta el Evangelio de Judas. Controversias sobre autenticidad y datación. Cuando el Evangelio de Judas fue publicado, surgieron controversias. No todos aceptaron su autenticidad o importancia. Primera controversia: datación. El códice físico data del siglo III o IV según Carbono 14. Eso es verificado.
Pero ¿cuándo fue compuesto originalmente el texto? Ireneo lo menciona en 180. Entonces el texto debe haber existido antes de esa fecha. Probablemente fue escrito en la segunda mitad del siglo II, aproximadamente 150 a 180 después de Cristo. Esto lo hace más tardío que los evangelios canónicos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos entre 60 y 100 después de Cristo aproximadamente. Entonces el Evangelio de Judas no es testimonio directo de eventos. Es interpretación teológica posterior. Críticos dicen que esto reduce su valor histórico. No nos dice qué pasó realmente. Solo nos dice que creían algunos gnósticos del siglo II. Defensores responden que los evangelios canónicos también son interpretaciones teológicas. No son reportajes objetivos. Son documentos de fe. Y el Evangelio de Judas nos da otra perspectiva de fe de ese periodo. Segunda controversia: autoría. ¿Quién escribió el Evangelio de Judas? Obviamente no fue el Judas Iscariote histórico. Entonces, ¿quién? Probablemente fue escrito por comunidad gnóstica. Posiblemente los cainitas que Ireneo menciona. Atribuido a Judas para darle autoridad apostólica. Esta era práctica común. Muchos textos antiguos fueron escritos pseudoepigráficamente. Tercera controversia: traducción. El Evangelio está en copto. Traducir copto antiguo no es ciencia exacta. Hay ambigüedades. Palabras que pueden significar múltiples cosas. Frases que pueden interpretarse diferentemente. Entonces algunos eruditos han cuestionado aspectos de la traducción oficial. Sugieren lecturas alternativas que cambian matices del significado. Pero el consenso general entre expertos es que la traducción es sustancialmente correcta. Las controversias son sobre detalles, no sobre mensaje central. Lo que podemos aprender hoy. Dejando controversias históricas, ¿qué valor tiene el Evangelio de Judas para nosotros hoy? Primero, nos recuerda que el cristianismo primitivo era diverso. No había una sola forma de ser cristiano. Había múltiples interpretaciones, múltiples teologías, múltiples caminos. La versión que ganó, el cristianismo ortodoxo, no ganó porque era correcta. Ganó porque tuvo poder político, porque fue adoptada por el Imperio Romano, porque pudo suprimir alternativas. Pero las alternativas existieron. Fueron tomadas en serio por personas inteligentes y devotas, y merecen ser consideradas. Segundo, el Evangelio plantea preguntas profundas sobre juicio moral. ¿Puede acto que parece malo ser realmente bueno? ¿Puede persona que todos odian ser realmente heroica? Judas cargó la maldición para que el plan divino se cumpliera. Sacrificó su reputación, su alma según algunos. Todo por amor y obediencia. Esto nos hace cuestionar nuestras certezas morales. ¿Realmente sabemos quién es villano y quién es héroe? ¿O estamos viendo desde perspectiva limitada? Tercero, la enseñanza gnóstica sobre conocimiento directo resuena hoy. Muchas personas están dejando religión institucional. Buscan espiritualidad personal. Experiencia directa de lo divino. El gnosticismo ofrece modelo para esto. No necesitas intermediarios. No necesitas institución. Necesitas despertar interno. Conocimiento directo. Gnosis. Esto no significa que gnosticismo antiguo sea perfectamente aplicable hoy. Su cosmología es extraña para mente moderna. Su dualismo extremo de espíritu bueno y materia mala es problemático. Pero el principio central, que puedes conocer lo divino directamente, que estás aprisionado en ignorancia y puedes liberarte a través de conocimiento, ese principio es atemporal. Cuarto, el Evangelio es recordatorio de humildad. La historia que te contaron puede no ser historia completa. Los villanos pueden ser héroes. Los héroes pueden ser ignorantes. La verdad puede estar oculta, o suprimida, o perdida. Entonces mantén mente abierta. Busca fuentes múltiples. Cuestiona narrativas oficiales. Y reconoce que lo que todos saben puede ser parcial o incorrecto. Conclusión: la rehabilitación de Judas. El Evangelio de Judas no cambiará el cristianismo ortodoxo. La Iglesia no va a canonizarlo.
No va a declarar a Judas santo. No va a reescribir la narrativa de Semana Santa. Pero para individuos buscando verdad más profunda, el Evangelio ofrece perspectiva fascinante. Invita a reconsiderar asunciones, a cuestionar juicios fáciles, a ver complejidad donde antes viste simplicidad. Judas Iscariote ha sido vilipendiado durante 2000 años. Su nombre es sinónimo de traición. Su legado es odio universal. Pero el Evangelio de Judas sugiere otra posibilidad: que él entendió lo que otros no entendieron, que hizo lo que otros no podían hacer, que sacrificó todo para que su maestro completara su misión. Si esto es verdad histórica o ficción gnóstica es menos importante que lo que nos hace pensar. Sobre traición y obediencia, sobre maldad y bondad, sobre juicio y comprensión. La Iglesia ocultó este Evangelio durante 17 siglos. Porque era peligroso. Porque desafiaba a autoridad. Porque ofrecía camino diferente. Ahora está disponible. Puedes leerlo. Puedes juzgar por ti mismo. Puedes decidir si Judas fue villano o héroe, traidor u obediente, maldito o santo. Y en ese proceso de decisión, quizás descubras algo sobre ti mismo, sobre tus propias asunciones, sobre tu propia búsqueda de verdad, sobre tu propia relación con lo divino. El Evangelio de Judas nos recuerda que la verdad es compleja, que la historia tiene múltiples lados, que lo que fue suprimido puede contener sabiduría, y que vale la pena buscar incluso conocimiento prohibido. Porque solo en búsqueda sin restricciones, solo en cuestionamiento sin miedo, solo en apertura sin dogma, podemos acercarnos a comprensión real, a gnosis verdadera, a liberación genuina.